Ahí, buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, Carlos. Bien, ustedes me imagino que bien, ¿no? Bien, bien, una jornada muy agradable para nosotros, que nos gusta trabajar, por supuesto. Bueno, queríamos tener tu análisis, tu punto de vista. Ahí está pasando. Hay dificultades. Bueno, las primeras que ustedes acá tienen que ver con el magro salario de los jubilados y pensionados, pero hemos quedado embretados en otras cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía, con la microeconomía, el reclamo de las pymes, por ejemplo, de gran tema, y me gustaría escucharlo a Nacho para ver cuál es lo que está viendo y cómo crees que puede salir de este serio problema en la Argentina, donde por lo pronto los precios en el supermercado crecen minuto a minuto, el dólar ha vuelto a subir, en fin, creo que hay bastante material, Nasser, ¿no? Sí, creo que estamos en un momento muy delicado de la economía argentina. Vos por un lado tenés un dato real. Nuestra deuda externa ha crecido a 434.000 millones de dólares. No sé si ese dato lo registrás, lo tenés claro. Ahora, hay una suba importante desde que asumió Milei hasta la fecha. Se ha incrementado en un 17,5%, prácticamente un 18% la deuda. Eso es lo que ha llevado a este crecimiento, se puede decir espontáneo y a la vez desmedido en tan poco tiempo de un gobierno, ¿no? Claro. Un gobierno nuevo. Entonces, ¿cómo influye eso? Vos me hablaste de macro y de micro. Es fundamental, porque todo esto repercute en la macro y en la microeconomía. Pero acá el mayor problema que tenemos, si bien en la macroeconomía, supuestamente con ciertas medidas, está medianamente calmado el tema económico, tenemos un problema fundamental en la microeconomía. La microeconomía es lo que se mueve a diario, son las ventas, el consumo, y eso ha caído estrepitosamente. El consumo, con todas estas medidas que tomó este gobierno, ha caído a un récord histórico. Vos fijate que si nosotros nos remontamos a la crisis económica que tuvo Argentina, tanto en el gobierno de la Rúa, que fue más una crisis institucional que económica, pero podemos remontarnos un poco más atrás, a la época de Raúl Alfonsín, la hiperinflación. Claro. Nosotros teóricamente no hemos llegado a una hiper. Tuvimos picos altos de inflación, que hay meses que llegó a un 24, 25% que se registraba. Hoy el gobierno está publicando que para el mes de mayo se registró un 5,5, creo que algo así es el índice de inflación. Ahora, ¿cómo entendés vos que si nosotros tenemos, según lo que dice el INDEC, un 5,5 de inflación, tenemos un consumo que está totalmente parado? Creo que es contradictorio. Digamos, por un lado dicen que baja la inflación y que tenemos una inflación de un dígito, y fíjate algo muy importante que dijo Milei. El presidente Milei dijo: hemos tenido una baja en la inflación, pero vamos a tener una suba que luego esa suba va a volver a bajar. A grandes rasgos, ¿qué te está adelantando el presidente Milei? Te está adelantando una cosa que yo ya lo venía diciendo, que para lograr que la inflación mensual de Argentina baje a un dígito, como fue la de abril, por ejemplo, y ahora la de mayo, se dejó de aplicar el ajuste que va a ser desmedido en bienes de servicio y consumo.
por ejemplo, en las tarifas. Ellos retrasaron la aplicación de esta suba en tarifa fundamental y la retrasaron para lograr el efecto psicológico que la inflación había bajado un dígito. Si la hubiesen aplicado en el mes de abril, como ellos pensaban, directamente nunca hubiésemos tenido una inflación de un dígito en abril y mayo, marcando según el INDEC. Según el INDEC, te aclaro, porque las consultoras privadas, por ejemplo, estamos hablando de en mayo un 5,5 de inflación según el gobierno, y las consultoras privadas ya te están adelantando que en junio ya tenemos acumulado un 0,90 en la primera semana, y luego en estas últimas semanas está 4,5 de inflación. Entonces hay una contradicción entre los índices que publica el gobierno. Estamos volviendo a lo que sucedía en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Te acordás que claro, con Moreno, o en el primer gobierno, Moreno tenía una forma distinta de ordenar al INDEC para medir la inflación, y se decía que esos números no eran reales? Bueno, creo que acá estamos volviendo lo mismo, ¿no? Claro. Creo que no se está aplicando números reales. La microeconomía es un gran desafío que tiene el gobierno en este momento, pero ¿por qué la caída del consumo en la microeconomía y de las ventas? Porque Milei llegó con una teoría economicista que ya la hemos hablado en varias oportunidades, donde estaba libre en forma total al mercado y cero intervencionismo del Estado en el control de precios, básicamente. Entonces Milei asumió y dijo: pongan el precio que quieran. ¿Qué hicieron los empresarios especuladores? Los grandes empresarios que manejan los holdings, sobre todo en la parte de alimentos, más que indumentaria y todas estas cuestiones. Dijeron: tenemos libertad de fijar los precios, porque antes estaban controlados los precios. Y pusieron precios desmedidos que no era para el bolsillo de ningún argentino. ¿Qué sucedió? Se encontraron con que no podían vender los empresarios y se adelantaron a subir un precio equiparable a $1 a 2.000 o 2.500 pesos, porque pensaron que Milei, con su discurso que ya venía, iba a llevar el dólar a ese precio, a 2.000 o 2.500 pesos. Entonces, no nos olvidemos que en el momento que asumió Milei, teníamos un dólar de algo, estamos hablando del dólar informal, ¿no? Teníamos un dólar aproximadamente de 800, 900, y todo se especulaba que Milei lo iba a llevar a 2.500 con su famosa dolarización. Y no fue así. Pero los precios quedaron fijados por grandes empresas a un dólar equiparable en los productos a 2.000 o 2.500 pesos. Ahí vino el gran problema y la caída del consumo. ¿Eso qué produjo por otro lado? Nada es mágico en teorías económicas. Se sabe que a gran porcentaje de inflación, lo que se produce luego es la paralización en el consumo en el mercado, que conlleva a que empiecen las pymes, sobre todo, porque son las que menos pueden aguantar económica y financieramente estos desgastes económicos tan abruptos que se hacen en meses, llevaron a que se paralicen. Muchas pymes dejaron de producir, o lo que producían no lo podían vender. Eso trajo otro problema, trajo el problema del desempleo, de empezar a parar. Vos tenés que haber visto, y permanente se está publicando, por ejemplo, Acindar, la gran fábrica de hierro, la semana pasada tomó una decisión de parar la producción. Acindar en este momento está cerrada. ¿Y por qué paró la producción? Y ya empezaba a suspender empleados.
sobre todo en la planta principal de Buenos Aires. Y la paró por una sencilla razón, porque no puede vender y tiene producción sin vender, por lo tanto no puede seguir produciendo acero, hierro, no teniendo ventas. Y eso es lo que va repercutiendo en el mercado, estas teorías económicas, con desempleo, con pymes que no pueden bancar ya su estructura fija que tienen mensual, sus gastos corrientes. Fíjate cómo se aplica a las tarifas de luz, por ejemplo, más el aumento que va a venir, que lo tiene que aplicar el gobierno, que seguramente va a ser en junio o julio, lo tienen parado porque casualmente no quieren que deje el índice de un dígito de inflación, no quieren que suba nuevamente a dos dígitos, pero están en una encrucijada: o cuidan el índice de inflación o llevan las tarifas a lo que ellos lo quieren llevar, en cuyo caso va a superar los dos dígitos en forma mensual. Y fíjate por qué te hablé hace rato de las grandes crisis, sobre todo del gobierno de Alfonsín. Bueno, el gobierno de Alfonsín, con una hiperinflación, todos sabemos en qué terminó la hiperinflación y todas estas cuestiones, ¿no? Hasta con un adelantamiento en la entrega del gobierno de Alfonsín. Pero en esa época, más allá del desequilibrio económico que había, fíjate, si te vas a la historia, eso es fácil de comprobarlo, la pobreza no creció como ha crecido en este último año, aún con una hiperinflación. Entonces, ¿por qué se produce esto? Vos me hablas de microeconomía, y por otro lado, vos fijate un dato muy importante, ya lo dijimos, hoy la pobreza en Argentina es más o menos del índice del 55% de la población, con un 17,5% que está fijado en abril de indigencia, para cómo se mide para ver si sos pobre o bajaste esa línea de pobreza a la indigencia. Hoy tenemos ya en junio un punto más de indigencia. Estamos hablando de un 18,5% y de un 56,5% de pobreza en el país. ¿Y por qué sucede esto? Y está sucediendo un fenómeno raro. La clase que se creía media, porque una cosa es ser clase media y otra es aspirar a ser clase media y creerse clase media, se está enterando por los medios de difusión que está en la pobreza, porque no se dio cuenta. Es algo rarísimo lo que está pasando. Claro, yo, ciudadano argentino, clase media, o que creo que soy clase media, me doy cuenta por los medios de difusión a nivel nacional que soy pobre, que estoy en ese 56,5% que se considera que están en la línea de pobreza. Es un fenómeno rarísimo lo que está sucediendo en este momento. Tenemos una microeconomía que está totalmente estancada. Por otro lado, hay un detalle importantísimo. Vos, para el déficit fiscal, no solamente es ajustar en ciertas áreas de gasto del Estado, gastos innecesarios, que ya lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Que por un lado creo que está bien, pero por otro lado, una de las condiciones para que vos elimines el déficit fiscal, y más en los porcentuales que lo quiere hacer el gobierno, y que hasta acá dice que lo ha logrado, es no seguir emitiendo dinero. Y si vos te fijás en todos los cajeros automáticos, te vas a dar cuenta que hay una emisión importante, muy importante de dinero. Por ejemplo, los billetes de 1.000 pesos, fíjate que los cajeros automáticos te salen todos nuevos, son series nuevas, no son billetes que estaban circulando. Entonces hay una gran contradicción en esto. Largaron los billetes de 10.000, los billetes de 2.000 pesos. Fíjate que ahora ya se está inundando el mercado de billetes de 2.000 y de 10.000. Ahora, cuando vos decís, dejo de emitir, está bien, vos decís,
Bueno, por la devaluación, por la inflación, por la pérdida de la credibilidad y del valor del peso argentino, es necesario sacar billetes de 2.000, de 10.000. Para que vos tengas un equilibrio en tus cuentas y ese déficit fiscal lo vayas eliminando, tenés que sacar, si vos inyectaste, por ejemplo, en el mercado, hablemos 20.000 millones en billetes de 2.000 y 10.000, tenés que ir sacando, por ejemplo, los de 1.000 en circulación, 22.000 millones del mercado. Tenés que rescatar esos billetes de 1.000 y directamente no largarlos más al mercado. Esa es la forma de equilibrar el déficit fiscal y de tener una política monetaria seria que vos decís, yo me comprometí a esto, estoy haciendo esto y quiero eliminar el déficit y todo la emisión monetaria. Bien. Ahora, ¿cómo entiendo? Largaste billetes nuevos, estás inundando el mercado con billetes nuevos y no rescatas los viejos. Entonces tenemos una emisión importante. Y eso es malo para la economía, es malo para lo que pretende el gobierno en cuanto a los índices de inflación, al déficit fiscal y todas estas cuestiones. Ahora, nombraste en un momento los jubilados. Acá ya no pasa por los jubilados. Los jubilados de la moneda corriente, que sabemos que en distintos gobiernos son los que siempre han terminado perjudicados, como han terminado también en este gobierno nuevo. Acá va más allá de los jubilados. Es el poder adquisitivo de los ciudadanos de Argentina que cada vez está más bajo. No tenés, por ejemplo, un nivel, se diga, bueno, se va a actualizar los haberes, ya sea en la faz privada o pública, más o menos acorde a la inflación, para de esa forma generar mayor consumo. Entonces no entiendo por ahí esta idea de organizar la macro y la microeconomía que tiene el gobierno de Milei, porque por un lado tiene estas deficiencias y por otro lado tiene una microeconomía que está prácticamente destruida. Estamos en el abismo prácticamente hablando a nivel económico. Si vos no incrementás y subís el ingreso de los ciudadanos, vas a tener un problema grave en la microeconomía, que es lo que le está sucediendo a este gobierno de Milei. Acá no hay actualizaciones salariales acorde a la inflación y al desgaste que ha tenido nuestro dinero, nuestra moneda. Fíjate vos que no incentiva de ninguna forma al presidente Milei, tanto desde el Estado, para los que están trabajando para el Estado, los ciudadanos argentinos que trabajan en relación de dependencia con el Estado nacional, provincial o municipal, no está gestionando ni incrementando subas salariales que recomponga el poder adquisitivo que se perdió, y sobre todo en estos últimos meses, ¿no? Claro. Y tampoco lo incentivo para que lo haga el tema privado. Vos fíjate un detalle muy importante que te va a medir, casualmente impacta en la microeconomía. En abril, el Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil tenía un proyecto acorde al desgaste y al nivel inflacionario que teníamos en el país, de un salario mínimo vital y móvil para el mes de mayo de 450 o 460 mil pesos. El gobierno presionó para que no se fije directamente. Entonces, ¿qué sucedió? Quedó un salario mínimo vital y móvil de 253 mil pesos. Eso es lo que tenemos ahora vigente. Entonces, por un lado, el gobierno quiere recuperar el consumo, quiere arreglar un problema grave que tiene la microeconomía actual, es eso, es el consumo, que es lo que te lleva a ir recuperando la economía doméstica en un país. Y por otro lado, presiona para que no se pueda actualizar el salario privado público. Entonces, ¿cómo entendés? Creo que hay un problema complicado
o un desentimiento, se desentiende tanto el ministro de Economía como el ministro de Finanzas del país con la idea que tiene Javier Milei. Y esto es lo que nos está sumergiendo en tener cada vez menos posibilidades de adquirir bienes y productos. Claro. Estamos hablando con el doctor Nasser Usair y tocó el tema de la metalúrgica Sindar, que mantiene paradas sus operaciones en su planta de Vía Constitución y otras instalaciones industriales. Ya acordó con el sindicato un esquema de suspensiones por el que los empleados trabajarán solo 2 de los últimos 6 meses del año. En medio de un desplome todavía profundo en la actividad industrial, en general la firma propiedad de ArcelorMittal asegura que la caída de ventas es del orden del 45% y obliga a reducir las horas de producción. Esto es terrible porque toqué la microeconomía, tú justo tocaste vos el tema de Asindar, porque hasta los dirigentes de la UOM, de Vía Constitución, declararon que en junio y julio los trabajadores suspendidos recibirán el 83% del sueldo de bolsillo, en agosto será el 80% y desde septiembre hasta fin de año el 75%, excepto en los periodos que cumplan funciones en la fábrica. Este es viendo en perspectiva, Nasser, esto es tremendo, ¿no? Bueno, yo no sabía que tenías esos datos. Esto ha sido muy reciente, la semana pasada, sí, cuando empezó a Sindar con todas estas suspensiones para la producción, porque tienen superproducción, digamos, toda la producción que tienen no la pueden vender. Entonces es algo lógico que la empresa tome esta medida, porque si no vende, se le para el giro comercial, se le agrava la cuestión financiera, y por lo tanto, ¿qué sucede siempre? ¿Quiénes son los perjudicados? Los asalariados. Claro. Las cuestiones. Y en las decisiones que está tomando, para mí, un poco equívoca, el presidente Milei, más allá de, como lo digo y lo dije siempre, algunos logros importantes por otro lado, pero de nada nos sirve tener logros importantes en la macroeconomía si no arreglamos la microeconomía, porque si no arreglamos en forma rápida la microeconomía, va a terminar afectando nuevamente a la macroeconomía. Entonces, todo lo que se hizo hasta acá no va a servir de nada y vamos a seguir con una inflación importante que, si no se controla y no hay un acuerdo social y político, porque también pasa por ahí, yo ya lo dije, lo hablé y lo hablo siempre, un presidente tiene la responsabilidad de gobernar para el 100% de los argentinos y no hacer gala que lo votó un 56%. Y en eso también hay un equívoco. Te votó un 56% como presidente, pero no te creas que esos votos son tuyos. Esos votos es desde el desencanto que tenía la ciudadanía argentina con políticos en cargos anteriores. Entonces no te votó porque te eligió porque sos el mejor, te votó porque pensó que dentro de los peores sos el menos peor. Entonces no te creas que son votos cautivos. No. La ciudadanía argentina no te dio un cheque en blanco, no dijo te votamos porque sos el Mesías, como por ahí se cree Milei. Te votamos porque estamos desencantados con todo lo que se hizo hasta acá, con los distintos gobiernos, y queremos probar en vos si es verdad lo que decís que vas a hacer. Y lo que decís que vas a hacer lo necesitas con un consenso político, tener la responsabilidad de gobernar para la esperanza que te depositó el voto de los ciudadanos argentinos a través de las urnas. Claro, entonces, ¿y cómo, doctor? Todas las circunstancias. Claro. Ahora, doctor, ¿cómo va repercutiendo? Estoy leyendo también el dólar libre hoy sube a 1.360 para la venta y un nuevo récord. Realmente, ¿no? El dólar libre, no hay que preocuparse
te voy a explicar. El dólar libre en una economía, el dólar libre, como se le dice blue, en realidad es el dólar ilegal, que opera por fuera del mercado financiero. ¿Bien? El efecto que tiene el dólar libre es más psicológico en la población, ¿sí?, que lo que se hace perder o ganar el valor. Ahora, ¿por qué hay este incremento en estas últimas semanas? Hay un dato muy importante. ¿Por qué es este incremento? Porque se conoció a través de una auditoría general que hemos crecido en endeudamiento del país un 17,5, quiere decir que nosotros a diciembre del año pasado debíamos un 17,5 menos de deuda pública nuestra. Se ha incrementado, como te dije, hoy actualmente está en 436 mil millones de dólares, que es un incremento desmedido en tan poco tiempo y muy importante en forma negativa a el crecimiento del país, porque esto influye en un montón de cuestiones. Influye en la seriedad, en poder traer crédito extranjero a través de empresas que se radiquen. Todas esas cosas es lo que se mide a nivel internacional y dicen, no, bueno, nosotros pensábamos, por ejemplo, invertir en Argentina, pero fíjate, este país en 6 meses ha incrementado su deuda pública en un 17,5. ¿Qué seguridad jurídica nos da a nosotros para instalarnos en ese país? Entonces, ¿en qué ha repercutido ese incremento que vos estás viendo, que estaba más o menos estabilizado en un valor aproximado de 1.000 pesos un dólar? Ha sido esto último tratado, el agravamiento de la microeconomía, donde el gobierno trató de incentivar, tomando políticas económicas a través del Banco Central, dijo, bueno, nosotros veníamos pagando una tasa de plazo fijo de un monto más o menos del 110 anual. Recordad que hace unos meses atrás se bajó como política económica de Estado al 70% el valor del plazo fijo que se toma en los bancos. Para cuando vos haces un plazo fijo, se bajó de 110 más o menos al 70%. Y luego tuvo otra baja muy importante, creo que está alrededor del 50, 45%. 40%. Bueno, depende de los bancos, pero la tasa testigo siempre es recordar que el Banco Nación trata de darte unos puntos más que los otros bancos para incentivar en el mercado un valor un poco más alto. Pero entre los bancos privados y públicos tenés hoy de cerca de un 50 a un 40. Entonces, ¿qué hizo la gente desesperada con sus ahorros? Salió a comprar dólares. Eso, más los otros índices que te acabo de mencionar, es lo que está haciendo saltar el dólar a un precio hoy de 1.300 pesos. ¿Bien? Está muy bien. Ahora, bueno, doctor, ¿qué panorama? Sí. La gente saca ese dinero que tenía a plazo fijo y no sabe qué hacer, tiene incertidumbre, dice, claro, compro dólares. Bueno, eso lo que hace es saltar el dólar informal, pero dentro de la economía, vuelvo a repetir, lo que puede incidir es el 5% en la economía nacional. Claro. Un índice muy bajo, el dólar informal, digamos, en qué perjudica o beneficia a la economía. Pero son testigos más psicológicos que económicos y que son datos que hay que tener en cuenta. Cuando el dólar empieza a subir es porque hay un descalabro en las cuentas públicas. Tal cual, tal cual. Nasser Hussair con nosotros en esta mañanita, este mediodía. Muchísimas gracias, doctor, por estos minutos. No, gracias a ustedes y bueno, espero que pronto volvamos a estar comunicados. Bueno, un abrazo. Continuamos en resumen de noticias a través de Radio Cadena Vida 95.3, Radio Ala 101.7,
breve pausa y ya venimos con más. Adelante, Tony.